tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser el Líder. Como acordamos la semana pasada, fíjese, el tema que estuvimos tratando la semana pasada fue muy interesante. Si tienes oportunidad, revisa el capítulo anterior. Y en esta ocasión, una vez más, tengo de invitado a mi querido maestro, amigo, hermano, el maestro Lino García Cardiel, un reconocido coach, especialista en temas de liderazgo, apasionado, igual que un servidor. Mi nombre es Santiago Beorlegui y pues les damos la más cordial bienvenida a este programa, este nuevo episodio de la serie Ser Líder. Y fíjate, hablando con mi querido Lino, la semana pasada quedamos de tratar en este segundo programa el tema del antilíder. Mi querido Lino, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Santi, muy buenas tardes, muchísimas gracias, te agradezco la invitación para poder continuar con este apasionante tema y aquí estoy a tus órdenes. Y me parece que podemos iniciar precisamente con este tema del antilíder, ¿sí? Wow, buenísimo. Me encanta la idea, mi querido Lino. Muchísimas gracias. Creo que el tema del antilíder nos da como para varios programas, pero bueno, nos acotaremos a la duración de este programa. Recuerden, este programa se transmite por la red de Telered Digital, los jueves a las 9 de la noche. Los esperamos todos los jueves en este mismo horario. Bienvenidos, muchas gracias. Y sí, empecemos con el tema del antilíder y me gustaría que me dijeras cuál es tu definición de antilíder, porque yo encuentro como que dos versiones totalmente diferentes de lo que pudiera ser un antilíder. Entonces, cuéntame, ¿qué es para ti el antilíder? Bueno, nació el interés por mí en una de las oportunidades que tuve durante esta pandemia de participar en un webinar con algunas otras personas, algunos otros especialistas del tema. Y uno de los panelistas comentaba precisamente del concepto del antilíder. Él decía que para él este concepto se había tratado poco en el tema del liderazgo. Yo había mencionado en ese webinar que definitivamente también se había hablado muy poco sobre el concepto de líder. Se habla mucho de liderazgo, se habla menos de líder. Y de ahí salió precisamente como una cadena de aquellos conceptos y de aquellos aspectos que en el tema de liderazgo se hablan menos. Y él empezó a mencionar qué características tiene el antilíder. Okay. Decía, todo aquello que hemos encumbrado en la figura del líder, y decía él, lo hemos encumbrado en términos de asignarle casi como si fuera un dios a aquella persona que lleva los destinos de un equipo de trabajo o aquella persona que en un momento dado lleva la dirección de una empresa, etcétera. Toda una serie de atributos impresionantes. Pero no hablamos tampoco de aquellas personas, decía el especialista, el colega, dice, y miren que las empresas están muy pobladas precisamente de este tipo de personas que lo que hacen y como son, niegan el concepto de liderazgo mismo, niegan el concepto de líder mismo. Dice, porque son personas que podemos irles asignando una serie de aspectos que van en contra de lo que debería de reunir un líder, de lo que debería de ser una acción de liderazgo, ¿no? Y entonces mencionaba una serie de aspectos y de características propias en términos conductuales. Aquella persona que maltrata, que grita, aquella persona que no reconoce el esfuerzo, el trabajo del equipo en un momento dado, ¿sí? Aquella persona que denigra, que va en contra de la dignidad humana, aquella persona que incluso quiere solamente ser el protagonista único del equipo de trabajo y no hace absolutamente nada por llevar a los integrantes del mismo equipo a otro nivel, ¿sí? Aquella persona incluso decía que de alguna forma le gusta fomentar en el equipo de trabajo una serie de conflictos, chismes, rumores, todo lo contrario. Haz de cuenta como si estuviéramos viendo la luz y la noche, ¿no? El día y la noche, la luz y la sombra. La sombra también. La sombra totalmente. Y a mí, en lo personal, me interesó mucho este concepto de este hombre. Atum se apellida Atum, ¿sí?
Y realmente me empecé a meter, buscar, y fíjate que no hay mucho al respecto en términos de esto, de lo que sería el factor antilíder, ¿no? Yo agregaría también, antes de conocer tu punto de vista, que también habría que revisar cuántas personas en los equipos de trabajo también son los antiempleados o los anti de todo, ¿no? Aquellos anticolaboradores, aquellos que te sabotean el trabajo, aquellos que incluso de por sí puede existir en un equipo un antilíder, y también pueden existir en el otro extremo de la línea personas que van en contra precisamente de todas estas cosas, generando una fuerza totalmente opositora al antilíder, como para poder contrarrestar el efecto negativo que está causando, ¿no? Y por eso se constituyen como los antiempleados, los anticompañeros, los antisolidarios, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante, mi querido Lino. Tú sabes que me gusta mucho hacer labor de investigación y buscando justo el tema del antilíder, me encontré con cosas muy interesantes y me gustaría hacer algunas precisiones y que nos llevaran a algunas distinciones. Okay. Y empecemos con, fíjate, cuando hablamos desde el ámbito del management, usualmente hablamos de los mandos medios, que serían los gerentes, y los altos mandos, que serían los directivos. Entonces el middle management y el top management. Pero muchas veces nos olvidamos también de otros aspectos dentro del management, que sería como un jefe de departamento o como un coordinador. Y sin embargo, en esta riqueza que tiene el idioma español, a veces nos encontramos con diferentes significados para la misma palabra o diferentes aplicaciones. Entonces, un director es jefe de unas personas. Un gerente es jefe de unas personas, un jefe de departamento es jefe de otras, un coordinador es jefe de otras. Entonces, la palabra jefe, esa pudiéramos ligarla o identificarla justo con el ámbito del líder. O sea, un buen jefe es un buen líder. Entonces, puede ser un buen director, puede ser un buen gerente porque tiene desarrolladas sus habilidades gerenciales o directivas, pero puede ser un pésimo jefe porque no tiene desarrolladas las habilidades de liderazgo colectivas o individuales. Y cuando hablamos del ámbito del antilíder, yo identifico dos tipos de antilíder. El antilíder, que es aquel que es un mal jefe, y es un mal jefe porque no tiene desarrolladas las habilidades de liderazgo, o el antilíder, que es también un mal jefe porque tiene desarrolladas las habilidades de liderazgo, pero como diría Nicolás Maquiavelo, este hombre del siglo XVI, las usa única y exclusivamente a su conveniencia. Entonces, yo creo que es más grave porque las tiene desarrolladas, pero como hemos hablado en algunas cápsulas y lo hablamos en el capítulo anterior, resulta que puedes ser competente, pero esa competencia que forja tu identidad, tu personalidad y carácter, y sobre todo cuando hablamos del ámbito del ser, si está un poco dañado tu ser, o sea, tu identidad, tu personalidad y tu carácter, entonces por más que hayas desarrollado estas habilidades, pues habría que pensar si este antilíder, justo el común denominador, es que solo opera a su favor, es egoísta, es egocéntrico, es narcisista. Y bueno, pues ejemplo de esto tenemos a muchos líderes, presidentes, primeros ministros de muchos países del mundo que quizá tengan desarrolladas algunas de estas habilidades de liderazgo, pero habitan en el yo-yo. Yo primero, yo en medio, yo al final, y todo tiene que ser en beneficio de ellos. Sí, por supuesto que usan la demagogia, por supuesto que hablan muy bonito, te digo que tienen desarrolladas muchas de estas habilidades de liderazgo, son empáticos, son cordiales, son asertivos, pero solo en beneficio propio. ¿Cómo ves esta posición, mi querido Lino?
Sí, totalmente de acuerdo, Santi, totalmente de acuerdo. Y tú lo definías bien. Aquellas personas que pueden tener determinado tipo de habilidades, pero que las usan solamente para beneficio de su persona, solamente enclavados en un egoísmo tal que no ven más allá que ellos mismos. Entonces, el antiliderazgo empieza a fincarse cuando tenemos esas miras cortas, cuando no vamos más allá. Cada vez más nos encontramos en las organizaciones que las personas con esas miras cortas no podrían ni deberían ser nunca personas que conduzcan equipos de trabajo, y menos en situaciones actuales en donde tiene que haber, y por esto podríamos tener alguna, si me invitas en alguna otra ocasión, claro, tendríamos la posibilidad de hablar sobre una característica que sería, a mi manera de ver, en estas condiciones actuales de incertidumbre, en estas condiciones de pandemia, que no nada más es una pandemia sanitaria, sino de muchos otros tipos, o esta pandemia sanitaria generó y provocó otras pandemias de otra naturaleza. Una característica que para mí hoy por hoy se hace fundamental en el trabajo del líder, que es un espíritu de sacrificio, ¿sí? Y el antilíder es aquel que, como tú bien lo mencionabas, primero él, después él y al último él, ¿sí? Eso sería el anti, ¿no? Y yo quiero traer aquí una figura histórica que sería como el ejemplo de todo lo contrario de lo que estamos mencionando en términos de esta figura. Y es este hombre inglés que a principios del siglo XX, allá por 1914, ¿sí? Ernest Shackleton, que salió con una expedición de un determinado número de ingleses, que eran aproximadamente 20, para conquistar el Ártico. Sí, sí. Y salió... Es una extraordinaria historia. Es una extraordinaria historia. El hombre salió con un barco en plena Primera Guerra Mundial, cruzando el Atlántico, porque nada más imaginemos geográficamente, mentalmente, desde Inglaterra, cruzar todo el Atlántico en sentido, obviamente, descendente, ¿sí? Para llegar al Ártico, y se encuentra con que las condiciones ambientales, climatológicas, etcétera, rebasaron y por mucho las capacidades que tenía él con su navío, ¿sí? Con todas las condiciones que llevaba en términos de recursos materiales, etcétera, que la situación se le vio tan peligrosa que fracasó en ese sentido, ¿sí? Pero nunca la historia dejó de reconocer que si algo sobrepasaba precisamente esas condiciones, era el extraordinario equipo de ese conglomerado humano que fue capaz de conjuntar, que fue capaz de convocar, junto con el extraordinario liderazgo de este hombre, ¿sí? Él, cuando se empieza a enfrentar a estas adversidades, él dice: voy a regresar a Inglaterra, deja el objetivo por el cual se había transportado hasta allá, lo deja. Es más, desaparece objetivo, ya no le interesa tanto eso como regresar con todos y cada uno de sus integrantes y no perder en absoluto, ni en ese momento ni durante el regreso, no perder ninguna vida humana. Tan es así que las personas, toda la tripulación que zarpó de Inglaterra, la misma tripulación regresaron a Inglaterra. Esta travesía, que es una travesía de liderazgo, que incluso así hay un programa, Travesía de Liderazgo de Ernest Shackleton, es la muestra clara de lo que es precisamente el punto opuesto del antilíder. Él estaba por encima de todo esto que mencionaba hace un momento. Tenía el sacrificio personal por encima de todo. Y él estaba considerando en un momento dado estar en el último lugar, porque precisamente estaba su equipo de gente que lo habían acompañado, ¿sí? En una situación privilegiada antes que él, definitivamente. Bueno, pues tenemos este famoso libro de Simon Sinek que dice que ¿sí? Los líderes comen al final, ¿no? Exactamente, los líderes comen al final. El capitán del barco es el último que abandona el navío, a diferencia de esta tragicomedia que fue el capitán del navío italiano, que fue el primero que se subió al bote y empezaba
casi a escapar cuando la misma policía italiana le ordenó, le exigió y casi lo arrestan para que regresara. Es decir, ese sería un antilíder tal cual, ¿no? Shackleton verdaderamente, con toda esta capacidad, esta valentía, con todo este deseo de sacrificarse para que por favor no fuera a fallecer nadie, es de una valía pero incontestable, ¿no? Y fíjate, es un poco por esta propia deformación desde la ontología del lenguaje, mi querido Lino. A veces el pensar en sacrificio, pensar en pérdida, es pensar un poco en escasez. Y a mí, yo no creo que aquí haya un sacrificio. Aquí hay el sentido humano. El no perder el sentido humano, que muchas veces justo pasa a segundo o tercer término, porque el primer término es el foco al objetivo, al logro, al resultado, sí o sí. Entonces no me importa cómo, no me importa de qué manera, no me importa si es legal, ilegal, honesto, deshonesto, si utilizamos medidas coercitivas, confrontativas, el famoso bullying o mobbing, pero logramos el objetivo, logramos el resultado, y creo que ese es el antijefe, ese es el antilíder, ¿no? Y entonces prioriza el logro de la meta y el objetivo sobre el sentido humano y sobre la manera en que se relaciona y trata a los demás, que tiene que ver con ese comportamiento y con esa actitud. Claro, totalmente, totalmente. Nos encontramos hoy en día figuras, no vamos a mencionar nombres ni nada, pero figuras políticas mundiales que podrían darnos ejemplos claros de lo que estamos hablando. Que no piensan en otra cosa más que en sí mismos, y va ese pensar en sí mismo va más allá de lo que viene siendo la colectividad, de lo que viene siendo precisamente el equipo de trabajo que está ahí, que incluso lo sostiene, que incluso lo alienta, pero que se convierte precisamente en una negación de lo que es, de los que estamos interesados en el tema. Es una negación total y absoluta del tema mismo, ¿no? Por eso el nombre de antilíder. Y así también mencionaríamos el caso de los empleados, ¿no? Aquellos que son antiempleados, aquellos que piensan solamente para sí, que son egoístas, que son egocéntricos, que son narcisistas, que no les importa absolutamente nada de valor agregado en aras del equipo mismo de trabajo, en aras de la empresa, en aras del jefe, etcétera, etcétera. Ojalá y te haga sentido. Yo creo que finalmente un antilíder se rodea de antilíderes. Sí. Difícilmente un antilíder va a estar rodeado de líderes. Totalmente de acuerdo. Y entonces, cuidado, porque cada quien para su santo. Cuidado, porque entonces cada quien a lo suyo. Sí. Y desde esta posición de el antilíder supremo, digamos, que controla, que supervisa, que dirige a otros antilíderes, bueno, pues sabe que está en la mejor de las disposiciones de sacrificar a cualquiera de sus fichas con tal de que él se salve. Y como este mensaje pues es conocido por todos, entonces cada quien, por supuesto que va a lo suyo, se cuida y sabe que en cualquier momento pueden prescindir de él o de su área o de su propio equipo. Claro, entonces, ¿cuál será el clima organizacional que se genera en una empresa pequeña, mediana, grande, en donde tenemos a un antilíder que es el que ocupa la presidencia o la dirección general y que finalmente está logrando las metas, los objetivos y los resultados, como lo vemos en muchas organizaciones en este país, empresas muy, muy importantes en este país, que generan muchísima riqueza, que facturan muchísimo y que sin embargo están dirigidos por antilíderes. Sí, y tú dijiste una cosa que suscribo totalmente, Santi, cuando mencionabas tú esta cuestión que tiene que ver con el factor humano. ¿Sí? Hoy por hoy vemos todavía muchos, sobre todo hoy por hoy, vemos a muchas empresas que están dirigidas o cuyos dirigentes, cuyos líderes, entre comillas, ¿sí?
ponen por encima de todo el logro de los objetivos, ¿sí? El conseguir resultados. Y se les olvida que eso no puede ir solo. Se les olvida que eso no puede estar en un sentido en un sentido solitario, pues, perdón por la repetición, sino tiene que estar precisamente acompañado de un sentido humano, como bien lo decías. Es decir, a la contraparte del logro de los objetivos y de resultados, tiene que venir la parte correspondiente al factor humano. Yo me tengo que preocupar no solo por eso que le da sentido a la empresa, del resultado y del objetivo, sino me tengo que preocupar por ese factor humano, que gracias a ese factor voy a poder ser capaz de conseguir y de lograr lo demás. Pero si no pongo como un primer punto la cuestión del factor humano y solamente pienso en términos de resultados y objetivos, ahí ya pareciera que la mesa está coja, pareciera que está faltando las 4 partes esenciales de esto, ¿no? Que son las que están ahí en un momento dado, mostrando esa carencia, esa falta de visión, de entender que el binomio es la gente, ¿sí?, por encima de todo, antes del resultado mismo. ¿Okay? Y fíjate cómo puede surgir el anti-líder cuando aquel director o aquel gerente desconoce que parte de sus responsabilidades es formar a su gente. Yo escucho constantemente a directores y a gerentes con los que trabajo que me dicen: Santiago, es que no me da la vida, es que tengo tanta carga de trabajo. Y a la hora que descubrimos cómo está su time management, que además, entre otras cosas, está muy mal, también tiene que ver con, les encanta estar haciendo micromanagement. Entonces se la pasan supervisando, metidos en la ejecución, en la operación. Y cuando yo le pregunto a algún director o a algún gerente que lleva algunos años sentados en esa silla, y le digo: ok, ¿quién de tu gente está lista para sentarse en tu silla? Pues se voltean y me dicen: no, nadie, Santiago, por supuesto que nadie. Y le digo: ups, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, claro. Bueno, el gap, la distancia es enorme. Y es enorme, bueno, en primer lugar porque esta conversación de no me da la vida para formar a mi gente, pero también esta conversación de que es preferible que se mantenga esta sana distancia entre mis reportes y yo, precisamente para que yo siga ejerciendo esta posición de poder, que para mí eso es el liderazgo. Claro. A mí me gustaría ir cerrando, Santi, y sé que por cuestiones de tiempo también. Fíjate que estos 4 ejes principales que forman como el camino de la transformación, ¿sí?, de un líder, ¿sí?, y me gustaría mencionarlos muy brevemente, estos 4 ejes principales, si tú me lo permites, ¿no? Y el primero serían como los ejes en los cuales, encontrándose el antilíder en esa postura, bueno, habrá que trabajar esto, ¿no? Y un primer eje pasa por del egoísmo a la generosidad, ¿okay? Sería como un eje que está ahí presente. Otro eje también del miedo a la confianza. Tú lo mencionabas hace un rato. Imagínate las personas que van a rodear a ese antilíder, van a ser antilíderes. Imagínate el equipo de trabajo del antilíder, qué características tendrá. Entonces, del egoísmo, ¿sí?, a la generosidad, primer eje. Segundo eje, del miedo a la confianza. Tercer eje, del egocentrismo al servicio, ¿sí? Y con esto no quiero decir que sea primero o que sea más importante el primero que mencioné y menos importante este que acabo de decir, en absoluto. Todos tienen el mismo peso y todos tienen precisamente la misma responsabilidad en ese proceso de transformación. Entonces, repito, del egoísmo a la generosidad, ¿sí? El primero, del miedo a la confianza, el segundo, el tercero, del egocentrismo al servicio, y el último, de la seducción a la conquista, que no es otra cosa sino precisamente cómo puedo ser capaz de entender que tengo que ser un seductor que pase por un proceso para llevar al equipo hacia una conquista nueva, ¿no? Serían los 4 ejes para transformar precisamente esto que estamos comentando. Cuando yo leí este libro del que estás haciendo mención, que me encanta, de esta consultora española,
Sí. Y una de las cosas que me gustó mucho fue entender que la seducción, usualmente el que seduce, siempre tiene un fin, tiene un propósito, y una vez que lo consigue, entonces desecha a el producto seducido. Entonces, claro, totalmente. Y bueno, pues lo vemos en estos personajes de la historia, ¿no? Entonces, Casanova, entonces que se enfermaba por esta seducción y inventaba unos planes y unos artilugios ahí, pero una vez que lograba el cometido, entonces ya perdía el interés e iba a lo que sigue. Entonces, como muchas veces este líder seductor es demagogo, promete, dice que va a hacer, ya sabes, futureando, haremos, lograremos, tendremos. Y digo, cualquier parecido con algunos políticos es mera coincidencia. Y entonces recurrimos a esta seducción demagógica precisamente por un beneficio propio y personal. Y cuando entramos al espacio de la conquista, y a veces el término conquista tiene una connotación negativa, porque hablamos de conquistadores, entonces el que le pasó por encima al otro, no. El que conquista es aquel que enrola, es aquel que te motiva, es aquel que te pregunta, oye, te quiero invitar a este proyecto, pero me gustaría preguntarte de este proyecto, ¿en dónde crees que tú pudieras dar lo mejor de ti? ¿En dónde crees que tú pudieras desarrollarte? ¿En dónde crees que pudiera ser el mayor beneficio para ti a título personal, pero en beneficio de la comunidad, del proyecto y de la organización? Ese es el líder conquistador. ¿Estás de acuerdo? Claro, totalmente de acuerdo. Y quisiera nada más, creo que tenemos todavía por ahí un par de minutos. Decía Jacques Letton que cuando tenía que deshacerse, él le pidió a su tripulación, una vez que habían fracasado y que el barco estaba casi en un proceso de destrucción casi total, les dijo: señores, vamos a deshacernos de todo aquello que no vamos a necesitar, conservemos solamente lo más indispensable. Y por ahí uno de los hombres tocaba guitarra y todo, y le dijo: a ti te voy a pedir que por favor la guitarra la mantengas, ¿sí? Y le dijo a otro de su tripulación: y a ti te voy a pedir que por favor seas el que anime en las noches cuando nos reunamos en torno a una convivencia, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hizo con el propósito de que aquellos aspectos que tienen que ver con generar, con provocar una serie de emociones que acompañen y que levanten el ánimo, los estados de ánimo tan importantes, la parte emocional, son sumamente importantes, pero los tiene que generar precisamente esta persona que está al frente de un equipo de trabajo. No, es extraordinario el tema del antilíder. Sí, muy interesante. Habrá que incorporarlo en los planes de estudio, mi querido. Claro. Y que, bueno, pues está vinculado a ser un buen jefe o ser un mal jefe, y está vinculado en estoy dispuesto a ser un líder que se pone al servicio, o soy un líder que lo que está buscando es que todo el mundo se ponga a mi servicio. Tal cual. Totalmente. Mi querido Lino, muchísimas gracias por haber participado en este siguiente episodio de nuestra serie Ser Líder. Recuerden, amigos, que los esperamos los jueves a las 9 de la noche en la plataforma de Telered Digital. Mi querido Lino, te invitaré, por supuesto, en futuras emisiones de este programa. Y recuerden que los esperamos el próximo jueves. Tendremos a una gran invitada para el siguiente programa. No se lo pierdan. Y si quieren ver emisiones anteriores, ya saben que pueden buscarlas aquí en la red, en el canal de YouTube de Telered Digital. Mi nombre es Santiago Beorlegui. Mi querido Lino, muchísimas gracias por haber estado presente y nos veremos en futuras ocasiones. Muchas gracias, Santi. Te agradezco de veras la invitación y fue un placer haber compartido contigo este interesante y apasionante tema. Muchas gracias, Lino. Un abrazo. Gracias y nos vemos la próxima.